¿Cierto? Mira. Mira, nada, kistilik, bangga kistilik tapun.
Ya. Sana. En la iglesia que lo hagan. Pizza.
Blancabueye. Blancabueye. ¿Por qué es tu jefe? ¿Ah? ¿Con tus papás? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un momento solemne. Entreguen a su pequeña diciéndole una palabra aquí en la puerta de la iglesia. ¿Quién comienza? Pues Pedro, se trae luego ya la con las otras pues la gramática muy cambian lo mejor que se pueda. Chanti cambian, no deseo con el médico. Muy lo mejor posible. Se quedan felices. Puedo comunicar acá, casi no que comunicar acá, no acá. ¿Vale? Ya está acá, no por lo mismo, no me echen cargar mucho, no puedo. Para no voy a cambiar, yo me acá. Con la ayuda de Dios, no hay que Ahora. Pedro, no centrar el libro por puedo arrogante, tratar bien. Entreguen a su pequeño también, díganle una palabra. Bueno, yo recibo a acá, nos jugamos, pero bueno, ¿cuál es su acá? No van a que se recibieron también para, pues, de esta palabra y saber, con costumbre, para nos juntaros que entre dos, mujer, hombre y la mujer. Pues bueno, se llevan a estar en una chilista, vamos a estar gamata en el momento, pues todo bien, vamos a gamata. Bueno, entre hombres, pues qué bueno. ¿Ya? Ya. Ahora sí, suéltate. Pero cambié, ¿Ya? Bien, dale las gracias. ¿Ya? Bueno, descúbrela. Ubícate por el lado derecho. Derecho. Bueno. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bienvenidos todos, vamos a iniciar nuestra celebración eucarística pidiendo la gracia y la bendición para Pedro, para Karina en este momento, que ustedes deben unirán sus vidas para siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Vamos a decirle a Diosito todos, yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Pedro y Karina, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesan por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Pues bienvenido, Pedro, Karina. Es un día histórico, bonito, especial en el caminar de ustedes, que en breve serán marido y mujer. Yo siempre les repito que no se inscriba en un papel esta fecha, que esta fecha quede grabada para siempre aquí en su cabeza y aquí en el corazón. Que este día 11 de diciembre del año 2021 ustedes vinieron a decirse delante o en la casa de Dios y delante de todos sus amigos, familiares, invitados: los amamos, te quiero mucho y voy a ayudarte en las buenas y en las malas, siempre estaremos luchando juntos. Así que, Pedro, pues ya ayer platicamos un poquito sobre esta situación. El compromiso y el deber al contraer matrimonio es grande, es fuerte, es difícil, pero con la ayuda de Dios saldrán adelante. Yo lo poquito que les entendí, por ejemplo, al papá de la joven, siempre en la presencia de Dios.
se puede hacer las cosas bien. Siempre el diálogo, siempre el acuerdo, siempre luchando, y por la mañana, por la tarde, siempre encomendándose a Dios. Cada mañana, cada tarde, siempre con la ayuda de Dios. La carta de Pablo que hemos leído es el capítulo 12, donde nos habla del amor. Y si ustedes llegaron hasta ahora, acá en este momento, es porque se aman. Y por eso dice San Pablo, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no debe tener envidia, el amor entre ustedes no debe ser presumido, no debe ser egoísta, y el amor entre ustedes no debe ser grosero, sobre todo, ¿de acuerdo? Así que ante todo dice Pablo al inicio, si yo no tengo amor, de nada sirve el baile, las flores y todo lo que hay. Si yo no tengo amor, de nada me sirve. Aunque yo tuviera el don de profecía, dice Pablo, aunque yo tuviera mucho dinero, pero si yo no tengo amor, de nada me sirve. Por eso ustedes cada día vayan afianzando más y más este cariño, este amor, esta admiración, este apoyo, para llegar lejos, siempre lejos. Aquí en esta área donde nos ha tocado vivir, o donde ustedes viven, ya casi no se ve que siembren la tierra, ¿sí? En algunos otros lados, pero hemos visto que van los toros, van los caballos, van los burros arando por allí. Y yo siempre les he preguntado, si un caballo, si un toro no camina al igual que el otro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Pedro? No se avanza, ¿verdad? No avanza pues el agricultor. Por eso también en el matrimonio deben caminar juntos. Si uno no avanza, la cosa empieza a caminar mal, ya nada, ¿sí? Siempre el acuerdo. Ustedes saben muy bien, aquí están sus padrinos, que hace como un año, cuando te casaste, 1 año, 2 años, ¿verdad? También hubo fiesta. Y yo te pregunto, padrino, para que escuche aquí tu ahijado, ¿es pura felicidad, es puro amor el matrimonio? ¿Sí? A ver, muchacha, ¿el matrimonio es puro amor, pura felicidad? ¿Sí? Eso es mentira. No, por ahí cuando casé a uno le dije, el amor es pura, el matrimonio, la pareja es puro amor, pura felicidad. Va revueltito, ¿sí? A veces sonriendo y a veces corajudos. ¿O no se han enojado? Pues imagínate, para que veas, el amor tiene pues sus alegrías, siempre su sonrisa, pero también, ¿por qué hiciste esto? No me echaste tlaxcali totonqui, ¿dónde está la salsa, mi camisa? ¿Ves? Para que vean ustedes, son realidades que van a vivir ustedes, y ni modo, hay que hablar así. Ahorita, gracias a Dios, ya está la estufa, ya está el horno de microondas. Tú ya vas a la tienda a decir, frijoles, voy corriendo, dame una lata de frijoles rápido, pero antes leña, mediodía con los frijoles. Y ahora le come pues frijoles, ¿eh? Ya no vamos a pelear tanto porque ya están hechos, pero antes siempre había pues quebrarse los dedos y el leño y tanta cosa. Pero bueno, siempre hay que cumplir. Cada uno de ustedes tiene un compromiso, tiene una misión. A ver, muchachas, si llega el recibo de la luz, ¿tú lo vas a pagar? Entonces, ¿quién? Ya viste, es compromiso. Ni modo, pues. A ver, si te quitan los pantalones, ¿tú los vas a lavar? Más o menos, ¿verdad? Bueno, ella no, ¿verdad? Que esté allí, ¿verdad? ¿Tú los vas a planchar también? Si se puede. Mira, te tocaste la lotería, así que ya oyeron, ¿verdad? ¿Quién va a lavar los pantalones? Placa. ¿Quién va a planchar?
flaca, así que tú no vas a hacer nada, ¿eh? ¿Ya viste? Bueno, felicidades, la lotería te sacaste. Bueno, esperemos que así sea. Allá pónganse de acuerdo ustedes, pues. Échale todas las ganas del mundo, ¿eh? Los quiero ver juntos, échale ganas, platicando, dialogando y siempre hacia adelante para que saquen de ustedes el problema, las dificultades, déjenlos a un lado y siempre la alegría, la felicidad. Dios los bendiga. No se olviden, el Evangelio nos dice que Jesús también participó de una boda. Allá ayudó a sus amigos. Ustedes también no saquen a Dios de su vida cada mañana, cada tarde, mochicuelle los domingos, la Santa Misa y en adelante su comunión. Dios los bendiga. Solamente a ustedes de pie. A ver, Pedro, Morales, Karina, ante esta comunidad cristiana que representa a la Iglesia, les pregunto: ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios, oigan bien, responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Pedro Morales Venancio, te acepto a ti, Karina Claudio Ramírez, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Karina Claudio Ramírez, te acepto a ti, Pedro Morales Venancio, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga estos anillos, arras, lazo, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre fuerte. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro Morales Venancio, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Karina Claudio Ramírez, recibe estas arras como signo de la bendición de Dios y del cuidado que tendré para que no te falte lo necesario en nuestro hogar. Pedro Morales Venancio, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén.
Un aplauso fuerte para esta pareja, marido y mujer, para siempre. Decimos ahora cantando: te rogamos, óyenos. Para que Pedro y Karina, que acaban de unir sus vidas con gozo, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Oremos también por sus padrinos Pedro Díaz, María Fernanda. Oremos por los papás de cada uno de ellos, de Pedro, de Karina. Oremos por los amigos, familiares, invitados que hoy comparten esta alegría, esta unión de Pedro y Karina. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre Pedro, sobre Karina, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con su obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros, hoy que acompañamos a Pedro, a Karina, que hoy fundan una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por sus padrinos, Pedro, Díaz, María, Fernanda Corpus, papás, padrinos, familia, amigos, invitados, así a la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita con tu ahijado, de pie, con esta mano. Agarra la velita. Parados, parados. Agárrala con tu ahijado. Agarra la velita, muchacho. Levantamos un poquito. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo. De cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En tentación, Padre nuestro, de todo padrinos, madrina. Esa luz significa la presencia de Dios, esa luz que ilumine su nuevo camino que ustedes están emprendiendo en la vida. Toma la velita, toma la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles:
la paz os dejo, a mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Amén. De nosotros, pues Cristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Pedro y Karina, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda y nos acompañe. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Apaga las velas. Cuidado. 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 Parados. Aplauso fuerte para la pareja, marido y mujer.
contra el anuncio, para más personas, aquí tenemos Don Luis, Roquete, Ángel, Beltrán Díaz y Ayuda. Y ahí tenemos la copia, Roquete, Calientitos. ¡A la viva,
Métele el dedo. Ah, bueno. Así funciona. Por fuera.
van a bailar. Sigue bailando. ¿De qué lado, no? Ah, sí, mira, no voy a ir. Pero esto no es nada. ¡Vamos!
me das un recogedor, me falta un recogedor en mi casa. Y una licuadora también. Y una casa. No tengo de poner mi licuado, ¿no? Uy. Bien, bien sacrificado. Falta unos trastes en mi casa, ¿no quieres uno?
siguiente vuelta.
con tengan paciencia, saben que todo va a ser bien ahí, y van a negar. Es un caso fragante para toda la vida. No es que pasan por hacer tonales, pasan etiquetas muy para que no nos siguen que te. Es un caso fragante. Bueno, entonces, ¿qué la tiene? A ver.